Efesios 5, versículos 21 al 33. Lo encontraron rápidamente, ¿cierto? Porque lo tienen marcado ese pasaje. Bien. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Lo tenían marcadito, ¿cierto? Las mujeres tenían marcada su parte y los varones tenían marcado su parte también. Y lo estoy diciendo en serio, los que están casados deberían tener marcada esta sección de las cartas de Pablo. Amén, dice el hermano Jaime. Bueno, cuando yo estaba dando una vuelta al sermón, yo no tengo una película hoy. No hay muchas películas sobre esto. Así que no hay película hoy. Pero sí me gustaría que nosotros pudiésemos mirar hacia la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo. Y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué Dios creó el mundo. ¿Cuál es el propósito de la creación del mundo? Sabemos que es su gloria, ¿cierto? Todas las cosas existen para su gloria. Pero, ¿y de qué emerge esto de la gloria de Dios? ¿De dónde viene? Bueno, hay un teólogo, puritano llamado Thomas Watson, que él dice que antes de la creación del mundo, y por toda la eternidad, desde siempre, por siempre y para siempre, donde no hay tiempo, ni principio, ni fin, Dios Trino está en un gozo exorbitante de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y este amor exorbitante que nosotros nunca vamos a poder comprender, desborda tanto amor que se crea el universo. El universo es producto del amor que confluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el mundo, la creación, es producto del inmenso, infinito y eterno amor que está en la Trinidad. Por eso, cuando un matrimonio se casa, desea tener hijos, ¿no? Es como una especie de instinto natural que tenemos. Y esos hijos son el fruto del amor de este matrimonio, esta pareja que se ha juntado. Yo quiero hablar un tema principal hoy. Tengo 3 puntos, pero hay un gran tema que me gustaría tratar. Y déjeme decirle que el matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio no es para que el otro le haga feliz a usted. El matrimonio tiene como propósito principal el gozo en Cristo. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es que estemos gozosos en Cristo. ¿Sí? Yo no sé si usted cuando se casó, o los que están casados, están más gozosos en Cristo que antes. Yo sí, al menos yo sí. Yo estoy mucho más gozoso en Cristo que antes. No porque mi esposa me haga feliz. Bueno, sí me hace feliz muchas cosas. Pero ella no es el fruto de mi felicidad. Vamos a ir explorando por qué el matrimonio
tiene como propósito que estemos gozosos en Cristo. Yo tengo tres cosas que decirle en esta tarde. Lo primero está de los versículos 21 al 24. Así que si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme en la lectura. Dice, es duro esto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanas, ¿les gusta esa palabra o no? Sí. Miren. Sandrita, ¿por qué no viene aquí a predicar? Por favor. O se puede juntarse con Sandrita. Yo le invito a que se junten con Sandrita. Y los varones con José, porque algo hará José que la hermana dice que sí. Algo estará haciendo bien el hermano José. Pero esta es una palabra que tal vez no es muy feliz, esto de someterse, el tema del sometimiento. Pero en nuestra cultura, en nuestro contexto, esta palabra no es muy feliz, valga la redundancia por el contexto. ¿Sí? Después del siglo XVIII hacia adelante, empieza una corriente llamada el iluminismo, siglo XIX, esto se acentúa con el racionalismo, y después con el racionalismo hacia adelante, el tema de la ideología de género no es algo de hoy, es algo que viene hace, no sé, un poco más de 100 años, el tema de la ideología de género. Marx, tal vez esto puede ser un poco aburrido, pero Marx hace una postura llamada, o una teoría llamada la dialéctica marxista, y de la dialéctica marxista emerge la lucha de clases. De la lucha de clases, un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, quien estuvo casado con una feminista, una de las más grandes feministas, él no lo dice así literalmente, pero se empieza a pujar hacia adelante en la cultura una lucha de los géneros. Entonces se empieza a hacer una dialéctica cultural de las luchas. Entonces, yo creo que usted está inmerso en esto también y no se da cuenta. No sé si usted se ha fijado que los más pobres, los más desposeídos, tienen como un cierto rechazo a los que tienen más dinero, más recursos. ¿Sí? Yo vengo de un contexto, digamos, un poco más de abajo, ¿ya? Y, y la gente que me rodea es como que nos referimos a la gente con plata como los cuicos, esos que no tienen ni idea del mundo y la cosa. Y por otra parte, también desde arriba hay una especie de discriminación hacia abajo. O sea, vivimos en una cultura de discriminación de todos los bandos, de todos lados. Del pobre al rico, del rico al pobre, de los hombres a las mujeres, de las mujeres a los hombres. En la política, por eso nuestras culturas, siglo XIX hacia adelante, son muy polarizadas. Yo no sé si usted sabe que como un dato rosa tal vez. Antes del golpe militar, estoy hablando del 20 hacia el 60, habían fuerzas políticas muy fuertes, muy distintas entre sí, más distintas de lo que es hoy. Por ejemplo, los demócratas cristianos se autodenominaban como comunitaristas. No sé si usted sabe lo que es un comunitarista, pero un comunitarista es peor que un comunista. O sea, es como compartamos absolutamente todo, vivir en comunidades. Eso era la democracia cristiana. Hoy la democracia cristiana es muy distinto a eso. Pero ¿qué voy? Que en esos contextos la gente tenía pensamientos muy distintos, pero muy distintos el uno del otro, pero compartían. Espacio adelante, por leves, por leves diferencias de pensamiento nos polarizamos mucho. Entonces hoy vivimos en una cultura, en un contexto ultra polarizado, muy polarizado, pero terriblemente polarizado. Es cosa de ver la política. Yo no sé distinguir entre UDI y RN, los republicanos son de derecha, pero entre ellos también están divididos. Los de la izquierda también. Yo no tengo idea cómo es esa jungla. Pero eso es producto de la polarización. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que cuando yo le digo, la mujer debe someterse al marido, ¿cierto? Nos ponemos así, pero no, ¿cómo voy a someter a este? ¿Cómo voy a estar sometido a él? Por eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Nos cuesta tanto comprender esto porque la cultura ha inyectado su germen en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar,
La cultura ha armado nuestro pensamiento, lo ha moldeado a su imagen, a su semejanza, que cuando nos confrontamos con la palabra del Señor y que la Biblia dice, la mujer sometas al marido, es algo que pucha que es duro decir que sí. ¿Sí o no? Sí, cuesta mucho. Y yo no le quiero dar mucha vuelta a esto, porque la palabra sometimiento usted la entiende. Déjeme decirle que la palabra sometimiento en griego es hipostaso. Es una palabra compuesta que hipo quiere decir debajo y el taso tiene que ver con el mando. Es una palabra que se usaba en los contextos militares, hipostaso. O sea, el que se somete al sargento, al general, etcétera, etcétera, al que está bajo mando. Entonces la palabra sometimiento tiene que ver bajo mando. No estás a cargo de. ¿Sí? Entonces cuando el apóstol Pablo les dice a las hermanas, sométanse, les está diciendo a las hermanas, ustedes están bajo el mando de estos esposos. Es difícil, ¿cierto? Es complicado. Yo no tengo una explicación para eso. No le voy a maquillar la palabra. No es que significa esto, en realidad es eso. Someterse es ver a tu esposo como tu líder. Someterse es ver a tu esposo como la cabeza del hogar. Someterse es ver a tu esposo como quien está llevando la batuta de la casa. Y eso es someterse. Mucho maquillaje yo no le voy a dar porque es lo que dice la palabra del Señor. Y yo no le puedo dar una vuelta interpretativa que era para ese contexto en específico y que hoy no aplica, aplica hasta el día de hoy. Con esto quiero cerrar el primer punto. Usted tiene que sacarse de su mente el machismo y el feminismo. Esto no existe en la Biblia. ¿Ya? Yo ya le conté que esto viene del siglo XVIII hacia adelante, y antes de eso, machismo, feminismo no existía. ¿Existía injusticia? Sí. ¿Existía abuso de parte de los hombres? Sí. Condenable. Y el cristianismo fue los primeros que condenaron los abusos de los varones. Pero volvamos al principio, donde todo fue creado. ¿Usted ha leído Génesis capítulo del 1 al 3? ¿Lo ha leído completo así? ¿En qué momento Dios le habla a Eva? Del 1 al 3. Nunca le habla a Eva. De hecho, Dios, sabiendo que Eva le dio de comer el fruto a su esposo, ¿a quién llama a rendir cuentas? A Adán. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Hermana, ¿te fijas que es una bendición que el otro sea la cabeza y no tú? Porque el que debe rendir cuentas delante del Señor, del liderazgo del hogar, del pastoreo del hogar, es el varón, no usted. Entonces, fíjese que no es tan difícil esta cosa de someterse. Tiene que ver con que él tiene responsabilidad. Con esto sí quiero cerrar. Si usted lee Génesis capítulo 2, versículo 20, usted después subrayelo en su Biblia, dice la Biblia que no se halló para Adán ayuda idónea en toda la creación. Génesis 2, versículo 20. Y de ahí que viene el concepto de que la esposa es la ayuda idónea, ¿cierto? Y nos referimos a ella como la idónea. Bueno, esa traducción es incorrecta, porque el hebreo dice eser kenegdo, eser ayuda kenegdo idónea. Eser, ¿dónde usted ha escuchado esa palabra eser? Ebenecer, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué significa ebenecer? Sí y no. Hasta aquí nos auxilió Jehová, porque eser tiene que ver con socorro, con auxilio, con que me están rescatando. Eso es eser. Entonces, cuando dicen Ebenezer, hasta aquí nos socorrió el Señor, hasta aquí nos auxilió el Señor. Entonces, cuando Dios ve a Adán, dice, este necesita un socorro. Entonces usted, al someterse, usted no está haciendo menos, usted está socorriendo a su esposa. Usted es el socorro idóneo de su esposa. Esa es la traducción correcta. La esposa es el socorro idóneo del esposo. ¿Se fija entonces que a la Biblia no le interesa esta cosa de feminismo, machismo? No hay una cosa de desigualdad, de dignidad. Ambos son igualmente dignos, pero tienen roles distintos. El rol de la esposa es socorrer al esposo. Y eso es así, ¿o no? Yo lo puedo decir abiertamente, mi esposa me ha socorrido mucho, me ha aconsejado muy bien, porque las decisiones que tomo yo sé como ya, vamos y echémosle para adelante y no miro para ningún lado. Pero ella me tira el salvavidas. No, pero hay que hacerlo así.
Es así, hermana Sandra, ¿no? Cable a tierra. Entonces no desprecie la palabra del Señor. Mire a su esposo como su líder. Y si usted no lo ve como su líder, arrepiéntase, porque es pecado. Y es un pecado horrible porque Satanás busca invertir el orden de Dios. Ahora sí, para cerrar el primer punto. Ahora sí. Yo siento que le dije a usted que del capítulo 1 al 3 de Génesis, Dios nunca le habla a Eva, ¿cierto? Léalo después en su casa si no me creen. Nunca le habla a Eva. ¿Quién sí le habla a Eva? Satanás. Satanás. ¿Por qué? No, no es porque es más débil. Porque Satanás quiere invertir el orden que Dios ha impuesto. Satanás quiere destruir la familia. Entonces viene a desarmar el orden que Dios ha establecido. Viene a poner a la mujer como cabeza y al hombre como ayuda idónea. Y eso no es así. Y cuando ocurrió eso, ¿qué pasó? Nos fuimos a la vez. Eso fue lo que ocurrió. No peque entonces, hermano. Arrepiéntase. Mire a su esposo como su líder. Vuélvase al Señor. Y aunque cueste y aunque sea duro, mírelo como su líder. Y si no es un líder, ayúdelo a ser el líder de la casa. Impúlselo a eso. Porque usted es auxilio idóneo. No es la que está pasando el martillo. Es la que le tira el salvavidas. Eso es usted. Lo segundo está de los versículos 25 al 28. ¿Es duro lo de la mujer o no? Sí, ¿cierto? Es pesado, pues, pero más duro lo del hombre. Fíjese lo que dice, lo que el apóstol Pablo le dice a los varones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposos, ¿ustedes quieren que sus esposas se sometan a ustedes? No, tienen muchas ganas, así No nos dan permiso. como que también así como está, parece, así como que... No podemos ni responder. Díganle, ¿usted quiere esto o no? Sí, porque es lo que dice la Biblia. Si usted quiere que su esposa se someta, que esté bajo su mando, que lo siga, que lo auxilie, usted tiene que amarlo. Fíjese que en el pasaje, al principio, cuando el apóstol Pablo le habla a las mujeres, no le dice a la mujer ama a tu esposo. Eso es súper crudo. No hay un mandato a la mujer de amar al esposo. Dice, sométese, pero no dice que lo ame. Pero sí le dice a los varones, amen a sus mujeres, como Cristo ama a la iglesia. En el griego hay tres formas de hablar de amor. Está el amor eros, el ágape y el amor, Pero, el filios, el amor que yo tengo entre hermanos, o el hermano carnal. ¿Sí? ¿Cuál creen que es el amor que se está refiriendo el apóstol Pablo? El amor eros, el amor sexual, sensual, ¿me escuchan niños? Como el amor de pareja, ¿sí? El amor ágape, el amor de Cristo con la iglesia, el amor sacrificial, ese amor que se entrega, y el amor filial, el amor familiar, valga la redundancia. ¿A cuál creen que se está refiriendo el apóstol Pablo? Al eros, al ágape. De hecho, es súper extraño, porque Pedro, cuando le dice a los varones que amen a sus esposas, está hablando de amor eros. El apóstol Pedro, en las cartas de Pedro. Pero Pablo siempre a los varones dicen ágape a las esposas. ¿Y usted sabe lo que significa ágape? Amor sacrificial. Se fija que es mucho más duro lo del hombre, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser completamente eliminado. Su personalidad tiene que ser completamente retraída por amar a esa mujer. Si antes yo estaba súper cómodo viendo mi tele, mi serie, viendo las noticias, viendo el televisión, ya no tengo que atender cosas de la casa porque mi esposa me necesita, tengo que hacerlo.
Si antes me gustaba salir a jugar a la pelota todos los fines de semana, y la semana trabajo mucho, y el sábado, el único día que puedo estar con mi esposa, sorry el partido. Tengo que sacrificar eso. Tengo que estar ese sábado con mi esposa. Amor sacrificial. Entonces, fíjese que es mucho más duro lo que el apóstol Pablo le pide a los hombres. Le dice así como Cristo amó a la iglesia. Miren, hermanos, de aquí yo me quiero dirigir a los hombres. Y tal vez las mujeres me van a mirar súper feo. Pero los hombres estamos de acuerdo en todo. Todos los hombres estamos de acuerdo en todo. Las mujeres son complejas, por no decir atadosas. Las mujeres son complicadas. Es muy duro estar casados. Es muy duro comprender lo que quiere la esposa. Uno hace el aseo y la esposa que dice, hiciste el aseo porque estoy enojada. Se enoja. Uno no lo hace, dice, soy súper flojo, no hace nada. Entonces uno queda así como, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Hiciste demasiado mal. Claro, hiciste las cosas mal. Yo hago la cama y me desarman la cama y la hago de nuevo. Y tengo que estar ahí parado de a poquito, ayudando. Es complejo entender a la esposa, ¿sí o no? Pero fíjense el ejemplo que da el apóstol Pablo, como Cristo ama a la iglesia. ¿Usted logra entender eso, no? La iglesia, antes de ser la iglesia, no era la iglesia. La Biblia dice que la iglesia, antes de ser la iglesia, éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que la iglesia, antes de ser la iglesia, estábamos contra Dios. Escupimos a Dios, lo rechazamos. Nosotros éramos los que azotamos al Señor Jesucristo, los que clavamos sus manos y sus pies, los que le pusimos esa corona de espinas, y aún así, Él nos amó. Entonces, déjame decirte que no es lo mismo. O sea, no tienes que amar. Lo que te está exigiendo el Señor no es tal y como lo hizo el Señor Jesucristo, pero tienes que imitarlo. Yo sé que tu esposa puede ser complicada, no la puedes entender, tal vez se te enoja mucho, qué sé yo, pero no es nada en comparación a lo que hizo Jesucristo el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo está diciéndole a los varones, ámenla, porque así es como ellas se van a someter. No con rabia, no con ira, no golpeando la mesa, no gritando más fuerte, no sacando en cara, porque muchos hombres hacen eso. Es que yo compro la comida, es que yo salgo a trabajar, es que yo hago esto, es que trabajo todo el día. Eso es así, eso pasa. Pero el apóstol Pablo dice, ama a tu esposa. Tu esposa es complicada, ámala. El amor es mucho más poderoso y más fuerte que tu rabia. El amor es mucho más fuerte que tu hombría. El amor es mucho más poderoso que pegarle a la mesa. Ámala. No te está pidiendo que hagas lo mismo que el Señor. No te está pidiendo que vayas a la cruz y te crucifiquen por ella. Te está pidiendo que renuncies a ti. Y la ames profundamente, porque el amor transforma. El amor es transformador. Yo quiero leer una frase de Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, por allá por el siglo III después de Cristo. Un viejito, bien viejito. Fíjese lo que dice Crisóstomo. ¿Has visto la medida de la obediencia? Oye ahora la medida del amor. La medida de la obediencia es de la mujer, ya la escuchamos. Entonces ahora Crisóstomo dice, oye ahora la medida del amor. Y escúchelo, hombres. ¿Quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia obedece a Cristo? Entonces ten para con ella una solicitud como la que tenía Cristo para la iglesia. Y si es necesario que des tu vida por ella, o que seas cortado en 10.000 pedazos, o que soportes algún otro sufrimiento por ella, no la rechaces. Y si sufres así, ni aún así haces lo que Cristo ha hecho, porque tú en efecto lo haces porque ya estás unido a ella, pero Él lo hizo por uno que le trataba con aversión y odio. Así pues, como Él trajo a sus pies por medio de mucha ternura y consideración, no por medio de amenazas, insultos ni terror, a uno que le trataba en esta forma y que aún por maldad le despreciaba. Así también, pórtate con tu esposa, y aunque la veas desdeñosa y desconsiderada por causa de la maldad, la podrás traer a la obediencia, por tu mucha consideración por ella, por tu amor y tu bondad, porque ningún vínculo es tan soberano
en ligar que tales vínculos, especialmente en el caso del marido y la esposa, porque se puede constreñir a un siervo por el temor, aunque él no está ligado a ti, ya que fácilmente puede escaparse, pero a la compañera de tu vida, la madre de tus hijos, la fuente de tu gozo, debes ligar a ti, no por temor ni amenazas, sino por amor y cariño. Es más duro lo del hombre. Es más duro. ¿Están dispuestos o no? Sí, dice el hermano José. Voy a preguntarle a mi... Si tú no entiendes lo que es amar a tu esposa, si tú has sido un hombre negligente, tienes que arrepentirte delante del Señor. Porque si tu esposa no se somete, si llevas un matrimonio desordenado, es por tu culpa. Es tu responsabilidad. Esto de que la mujer es ataosa y que no sé qué, y que no me deja vivir y que estoy chato, tiene que ponerse los pantalones, hermano, y ser un verdadero hombre de Dios. Tiene que amar a su esposa, porque es el tesoro, el regalo que Dios le ha dado. Yo escuchaba, o no, lo escuchaba, leía el otro día, un hombre que estaba reflexionando sobre su esposa, y él decía, me he dado cuenta lo horrible que soy, lo malo que soy con mi esposa, porque ella vivió, se casó a los 25 años, ella vivió 25 años con su papá, con su mamá y con su papá, segura en la casa, con cuidados, le iban a buscar y le iban a dejar. O sea, todo lo que la niña quería, se le daba. No estoy criticando, está bien. Y aún así, ella decidió dejar su casa y venirse a vivir conmigo, que apenas me conoce hace 5 años. ¿Te fijas la responsabilidad que tienes tú, varón? ¿Te fijas la responsabilidad que tienes en tus hombros? Ámala profundamente entonces. Profundamente. Porque el Señor te la entregó. Y ya con esto quiero terminar, que es lo más cortito, del versículo 29 al 33. Fíjese lo que dice el 29 al 33. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí misma, y la esposa respete a su marido. Al final el apóstol Pablo hace un cierre de los dos campos que ha abordado. Abordó el sometimiento, abordó el amor sacrificial. Y finalmente el apóstol Pablo menciona de que si no hay sometimiento, no hay amor sacrificial, el matrimonio se va a la vez. Y déjeme decirle que esto es horrible y es grave. Porque ¿cuándo se funda la iglesia? Sacando Pentecostés. ¿Cuándo es la primera vez que hay culto en el mundo? Usted sabe que hay un punto en la historia que es la primera vez que hay culto en el mundo, en toda la historia de la humanidad. ¿Cuándo es? En el paraíso, en el Edén, en el Edén. Porque cuando llega el séptimo día, dice la Biblia que él queda en descanso, que el Señor queda en reposo. Y el día de reposo es el día de culto al Señor. Entonces Adán y Eva quedan en un perfecto culto delante de Dios. Todo lo que hacen delante de Dios es culto. Cuando Satanás viene y desmorona el matrimonio, ¿qué es lo que pasa con el culto de ellos? Se desestabiliza. Déjeme contarle una breve historia para terminar. La Biblia nos habla fuertemente de esto. Si usted lee Génesis capítulo 1, 2, 3 y va al capítulo 4, en el capítulo 4, ¿con qué se va a encontrar? Con Caín y Abel. Pero si usted se salta los primeros 16 versículos, usted va a llegar al punto donde Caín es castigado. Dios le pone una marca en la frente a Caín por haber matado a su hermano y lo manda a Nod. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia? Lo manda lejos. Y el castigo de Dios para Caín era que él fuera un errante. Dice, serás un errante en la tierra. Y la Biblia nos dice que él no hace caso del castigo. Dice que él se va a Nod y construye una ciudad. Entonces no cumplió esto de ser un errante. Un errante es andar de lugar en lugar, sin lugar permanente para quedar. Iba a ser un nómade, pero él construye una ciudad.
Y él empieza a tener hijos, ¿cierto? Y el primer hijo, él le pone Enoc. ¿Usted sabe lo que significa Enoc? Enoc, o la traducción más correcta de este nombre, porque no es Enoc literalmente, es un nuevo comienzo. Esa es la traducción literal del hebreo. Enoc es un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Caín? Me castigaron, me pusieron una marca, nadie me puede tocar, nadie me va a matar. Así que me voy lejos, voy a construir una ciudad y voy a comenzar todo de nuevo. Y es un nuevo comienzo, es un nuevo Génesis. ¿Y cómo es la generación de Caín? Mala en gran manera. Dice la Biblia que hay un hijo, un bisnieto de Caín, que se llama Lamec. Lamec es tan malo que él toma dos mujeres, Ada y Sila. Algunos dicen que las tenía esclavizadas, que eran como sus esclavas sexuales para tener hijos. Mientras más hijos, más poderosos. Y este era el concepto de aquel tiempo. Y él era un canto, y él dice, si Caín será vengado 7 veces, 70 veces yo seré vengado. A un hombre maté por mi herida, y a un niño lo herí. O sea, ¿qué está diciendo la ley? Un hombre me hizo una herida, yo lo maté. Un niño me golpeó, también lo maté. O sea, si Caín era malo, yo soy 70 veces más malo. Eso es lo que está diciendo la ley. Y así termina la generación de Caín. ¿Qué es lo que faltaba en la generación de Caín? ¿Qué es lo que nunca se menciona si usted ha leído el capítulo completo? Nunca guardan culto al Señor, nunca. Se preocupan en el desarrollo tecnológico, porque hacen carpas, hacen armas, hacen instrumentos de música, avanzan, se desarrollan culturalmente, científicamente, en el arte, en todas las áreas, pero no guardan culto al Señor, están lejos del Señor. Se multiplican, se extienden, pero no guardan culto. Y las familias están todas destruidas. Después, en el versículo 24, dice la Biblia que Adán y Eva se vuelven a juntar, después de mucho tiempo se vuelven a juntar, y tienen a Seth. Y de Seth nace Enoch, o Enos. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 26 de Génesis? Entonces, los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. El propósito del matrimonio es para que tú y tu esposa estén gozosos en Cristo. El matrimonio es un culto. El matrimonio debe ser un culto. El matrimonio es una instancia consagrada para el Señor. El foco principal del matrimonio es invocar el nombre del Señor. No como lo hizo Caín, sino como lo hicieron los hijos de Enos. Porque de ahí en adelante ellos se dieron cuenta. La generación caínica se desarrolla culturalmente, económicamente, etc. Pero nosotros invocamos el nombre del Señor. Entonces déjeme cerrar con esto. El matrimonio nunca va a ser perfecto. Usted tal vez va a amar como dice la Biblia a su esposa, y su esposa, usted igual no la va a poder entender bien. Y la esposa igual va a mirar al esposo como, pucha, este no me entiende. ¿Cómo me voy a someter? Y vamos a transitar en ese ir y venir, porque es parte de la caída. Es parte de la caída. Nunca va a haber un matrimonio perfecto, porque ya fue, hasta que el Señor vuelva. Pero hasta que el Señor vuelva, estos dos imperfectos pecadores tienen que transformar el matrimonio en un culto al Señor. Si usted no quiere estar con él, recuerda a Cristo. Si tú no quieres estar con ella, recuerda a Cristo. Cristo no te desechó. En toda tu inmundicia, con todas tus faltas, Él te tomó, te abrazó y te restauró. Mira con esa misma misericordia a tu esposo. Y el esposo mira con esa misma misericordia a tu esposo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ven? Oremos al Señor. Y ya están prendiendo el mundo. Señor Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos confronta. Perdónanos, Señor, porque no nos sometemos a tu palabra, hombres y mujeres. Perdónanos a nosotros los hombres por ser tan pocos hombres. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de hombría. Perdónanos, Padre Celestial, principalmente por nuestra falta de amor hacia nuestras esposas, por ser hombres negligentes, hombres que no entienden a sus esposas, hombres que no las aman profundamente, hombres que nos anteponemos nosotros como en primer lugar. Perdónanos, Señor, porque es un pecado horrible. Tú, Señor Jesús, siendo rechazado por nosotros, siendo escupido, herido y clavado en la cruz por nosotros,
Tú nos amaste profundamente. tú no nos Desechaste. Señor, que así también nosotros amemos a nuestros esposos, porque el amor transforma. Señor, yo te pido por las mujeres de esta iglesia que se sometan a sus esposos, porque así glorifican a Cristo. que Que sea el ejemplo de la iglesia como la iglesia se somete al Señor Jesucristo. Señor, que las mujeres de esta iglesia sean reales auxilios para sus esposos. Sus esposos no las están llevando a Cristo, que ellas las puedan molestar para que le lleven a Cristo. Sus esposos no están siendo buenos líderes del hogar, que ellas puedan empujar a sus esposos a ser buenos líderes del hogar. Oramos, Señor, para que las familias de la iglesia sean familias consagradas para ti, no para el mundo, sino que completamente consagradas para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.